Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos un día más al programa en el que les repasamos, analizamos y sobre todo explicamos todo lo que está sucediendo en el programa geopolítico en estos momentos. El foco puesto en Oriente Medio, en Irán, que esta misma noche volvía a disparar todas las alarmas esperando a la respuesta inminente por parte de Israel. Se sigue evaluando precisamente este contraataque israelí, mirando si se van a atacar o no instalaciones nucleares. Se dice también que Yoav Galant ha filtrado un ataque en las últimas horas y sobre todo también se habla de que Estados Unidos está enfadado. La administración de Joe Biden que empieza a desconfiar precisamente de su mayor aliado en Oriente Medio. Vamos a analizar estas cuestiones y también pondremos el foco en el conflicto en Ucrania con Rusia avanzando hacia Prokros y con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano que quiere publicar su plan de la victoria. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos repasando la actualidad. Empezamos hablando de Irán, y es que sus autoridades han confirmado este martes que durante las últimas horas ha activado sus sistemas de defensa aérea en la ciudad de Isfahán después de detectar un objeto luminoso, si bien ha descartado que se trate de un ataque en las últimas horas, en medio de temores sobre la posible respuesta por parte de Israel al lanzamiento la semana pasada de cerca de 180 misiles balísticos por parte de las fuerzas iraníes contra el país. El número 2 de la oficina de prensa del gobierno de Isfahán ha indicado que la explosión registrada esta madrugada se debió al avistamiento de un objeto luminoso y la actividad del sistema de defensa. Dice que es un incidente normal que muestra la preparación de los sistemas de defensa de las fuerzas armadas. Dice además que están en un momento álgido de preparativos para defender su país. Es lo que recalcaba en declaraciones recogidas por Tasnim, una postura defendida por el portavoz de la Guardia Revolucionaria en la provincia, que ha incidido en que no se trató de un ejercicio planificado y que no hubo contacto alguno con un enemigo. También miramos a Israel, que posiblemente no ataque instalaciones nucleares iraníes en respuesta a los ataques masivos con misiles del martes pasado. Es lo que afirmaba The New York Times citando a sus fuentes. Dice que al menos en principio parece poco probable que Israel ataque las joyas nucleares del país. Para antiguos y actuales altos funcionarios israelíes es probable que la primera represalia de Israel contra Irán por los ataques se enfoque en bases militares y quizás en centros de inteligencia o de mando. Sin embargo, el medio señala que las instalaciones nucleares de Teherán podrían ser blanco de ataques israelíes si Irán escala con sus propios contraataques. Mientras tanto, según afirman cada vez más funcionarios estadounidenses de inteligencia y expertos externos, en el país hebreo existe un creciente llamado a aprovechar la oportunidad y retrasar durante años o más el programa nuclear de Teherán. Por último, miramos a Rusia. Es que el ejército ruso ha reivindicado este martes la captura de 2 localidades más en el este de Ucrania, donde no ha parado de avanzar desde hace semanas y de acercarse a la ciudad de Prokros, de valor estratégico. Las unidades del Grupo Sur han seguido avanzando y liberaron la localidad de Sorian, en la región oriental de Donetsk, es lo que indica el ejército ruso en un comunicado. Igualmente, las unidades del Grupo Vostok mejoraron su situación táctica y liberaron la localidad de Solota Niva, en la misma región. Precisamente llega el momento de los expertos de analizar todos estos temas, mirando la escalada en Oriente Medio, pendientes también de lo que sucede en Ucrania. Vamos a contar ya con los mejores analistas. Tenemos a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal? Buenas, Eduardo. Buenas tardes. Encantado de estar con todos vosotros. Igualmente, encantados de tenerte un día más por aquí. Tenemos también a Diego Pitas, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Buenas, Diego. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Encantado estar desde por aquí. Tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal? Buenas, Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día en el que seguimos mirando a lo que sucede en Oriente Medio después del ataque la semana pasada por parte de Irán, todos esperando al contraataque, a la respuesta israelí, y esta noche saltaban las alarmas en Irán, en concreto en Isfahán. Miguel, te quiero preguntar por esto, por la tensión en Oriente Medio, sobre todo, ¿qué esperas de Irán? Está defendiéndose, está hablando además de un contraataque y dice que sus misiles pueden alcanzar cualquier objetivo en territorio israelí. Quiero preguntarte por esta escalada de tensión en Oriente Medio. Bueno, vamos a ver, el ataque del otro día, que yo ya tengo que anticipar o decir claramente que me equivoqué, pensaba que no iba a ocurrir y ahora ocurrió inmediatamente después de decirlo. Me resultó realmente extraño, ¿no? 200 misiles entre cohetes y misiles normales y balísticos, y no da ni uno solo en su objetivo. Aquí hay dos cosas: o bien el escudo antimisiles de los israelitas es realmente increíble,
o algo raro hay en la jugada, porque además nada más después de lanzarlos, los iraníes se apresuraron a decir que no iban a lanzar más, como para decir, bueno, esta ha sido nuestra respuesta fundamental y ha ido dirigida a nuestro público. De hecho, la plaza de Palestina de Teherán se llenó inmediatamente de enfurecida gente diciendo que qué bien, que muerta Israel y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es como todo como muy sospechoso. A mí me cuesta creer que, sobre todo antes del 5 de noviembre, haya un ataque masivo por parte de los israelitas a Irán. Hay gente que decía, no, con esto se hace un favor a Trump. Y digo, bueno, se hace un favor a Trump y si Trump no pierde, no gana las elecciones, Harris le pasará la facturita con propina y todo a los israelitas. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que cualquier cosa que haya no va a ocurrir de una manera radical antes del 5 de noviembre. Otra cosa está en que sea un ataque puntual a alguna zona, pero que por supuesto ni van a ser los pozos de petróleo ni las centrales nucleares o los sitios de enriquecimiento de uranio. Entonces, ahora mismo yo creo que ahí hay una tensa espera y hay más ruido que otra cosa hasta el 5 de noviembre. A partir del 5 de noviembre yo ya no me atrevo a pronosticar absolutamente nada. 5 de noviembre, pendientes de cómo afecte esta escalada en Oriente Medio también a las elecciones en Estados Unidos. Diego, te quiero preguntar por esto, por este ataque que sorprendió a muchos por parte de Irán y también el impacto del mismo. Si crees que también está condicionando la respuesta de Israel. Se hablaba de un ataque este fin de semana, en las próximas 48 horas. También se habló luego de pruebas nucleares. Ahora también dicen que Galant habría filtrado el ataque a la administración de Joe Biden. ¿Qué está pasando en Israel y por qué se demora tanto la respuesta? Bueno, me uno al comentario de Miguel Ángel, que es verdad que a nosotros nos sorprendió este ataque, ¿no? O sea, realmente no es que fuera sorprendente, sino que es que todos los datos apuntaban a que no sucedería. Pero bueno, al final ocurrió y estas son las cosas que muchas veces nos desconciertan porque hacemos lecturas, pues obviamente, pues en este caso, erróneas o simplemente que nos faltaban también datos, ¿no? En este sentido, ¿qué tendríamos que pensar? Bueno, la respuesta de Israel me pega a mí que va a ser una respuesta bastante más selectiva, no va a ser elefante en cacharrería, van a ir a puntos estratégicos, vamos a decir, importantes, no creo que nucleares, pero sí importantes, van a hacer pues el daño. Pues sí, efectivamente, más que nada el daño a nivel militar, pues esas bases, sobre todo esas bases aéreas, que realmente es lo que más le podría afectar, quitando el tema de misiles, como bien apuntado Miguel Ángel. Tendríamos el caso de los misiles, de los 200 misiles que el escudo de Israel los paró realmente. Hay que tener en cuenta que las defensas antiaéreas de Israel son francamente buenas, son francamente avanzadas, pero tenemos que tener en el disparo, en el punto de mira, realmente pues esos elementos que son los que más podrían hacer daño en un tema de Israel, que serían las bases aéreas. Yo creo que van a ser muy selectivos, van a ir poquito a poco, además, si nos fijamos en los últimos días, Israel ha demostrado que cuando se le pone algo delante no hay quien le pare. Es decir, si buscan a uno de los máximos mandatarios en Hezbollah, van a ir a por él, lo van a cazar, o sea, así de claro. O en el caso de Hamas, exactamente igual, ¿no? Entonces, yo creo que no se le pone nada por delante, Israel lo sabe y van a hacer ataques, pues sí, mucho más selectivos. Es verdad que en este caso, pues este aquelarre de vamos a acabar con el Estado de Israel y todo esto, pues lógicamente es un poco para aplaudir mover a las masas, pero si ocurre algo de aquí al 5, como ya ha apuntado Ángel, serán cosas muy, muy, muy puntuales, muy selectivas, muy de no bajar la guardia, muy de... Sí, yo creo que van a ir en ese sentido. En este caso, Irán, hay que reconocer que dicen, no, es que hemos visto luces, ¿no? Hemos visto cosas volando. Bueno, chico, al fin y al cabo, tú has lanzado los misiles, atenta a las consecuencias. Las consecuencias, francamente, creo que no van a ser las más halagüeñas para Irán. Pendientes de las consecuencias para Irán después de este ataque que venimos hablando, con más de 200 misiles, mirando un poco también a cómo será la respuesta por parte de Israel. Eduardo, te quiero preguntar también cómo atañe, cómo afecta a este conflicto y a esta escalada que parece cada vez más difícil de frenar por ambos bandos. Eduardo. Sí, pues bien, yo en principio
Me uno a los comentarios de mis compañeros, por supuesto, respecto a la impredecibilidad del camino que pueda tomar esto, pero con todo y con eso creo que es posible apuntar algunas ideas, algunas líneas de análisis y algunas conjeturas, ¿no? En primer lugar, es llamativo, como decía Miguel, pues que, bueno, se haya lanzado el ataque, los daños no se hayan identificado como graves por parte de Israel, a pesar de lanzar 180 misiles, que es una cantidad muy significativa, ¿no? Y que se haya celebrado por parte de Irán como un éxito. Ellos hablaban misión cumplida, éxito total. Bien, entonces hay que plantearse qué objetivos tenía para haber conseguido ese éxito. Existe la posibilidad de que se trate de un tanteo de las defensas de Israel, una manera de comprobar por dónde les aprieta el zapato, dónde en una ocasión más decidida de ataque tengan más posibilidades de usar armas. Pues puede ser. Es un tema que se ha debatido, ¿no? en los estados mayores de todos los países, seguro. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es el segundo de los ataques de este tipo. Y en ambos ataques, la cúpula de hierro, el sistema defensivo israelí, como señalaba Diego, pues ha demostrado una gran eficacia, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa eficacia? ¿Cuál es el volumen para que se fracture? Pues es algo que a lo mejor están intentando descubrir con estos ataques. También yo aventuraba pues una reflexión, totalmente una conjetura por mi parte, que era que el primer ataque ha sido un ataque para responder a una agresión absolutamente inaceptable para Irán. El segundo ataque, con ya un volumen muy superior, están tratando de demostrar que tiene muchísima más fuerza y que pueden llamar a la puerta y meterlos a todos en los refugios sin ir a más, ¿no? Y en un tercer caso yo creo que ya atacarían con absolutamente todo, ¿no? Y serían unas condiciones muy diferentes a las que estamos viviendo. Serían unas circunstancias en las cuales los ataques de Israel previos no se hubieran limitado a sitios estratégicamente claves, militarmente hablando, en términos de infraestructura, etcétera, ni siquiera a refinerías, que ni lo han planteado, o sea, colapsar la producción de petróleo. En el momento en que ese incremento se diese, muy probablemente Irán sí es cuando lanzaría absolutamente todo lo que tiene, ¿no? Y tiene mucho, es uno de los países con más misiles, ¿no? del mundo. Esto Miguel es un experto y lo sabe bien, ¿no? Son punteros en esto. De hecho, los ataques yo creo que más que contra bases aéreas, que Israel no apuesta mucho por la aviación convencional, apuesta más por la balística, por los misiles, etcétera, a la hora de defender su espacio y de atacar a través de él, pues hace pensar que bueno, pues que el contragolpe de Irán también será dimensionado. ¿Por qué? Porque ahora mismo creo que su centro de atención está en otro sitio. Está dirigiéndose al río Litani, está dirigiéndose a consolidar una zona de 30 kilómetros, una zona colchón de defensa que asegure la tranquilidad de su población en la frontera con el norte del Líbano. Incluso todas las declaraciones últimas más duras por parte de Netanyahu han sido dirigidas al Líbano, señalándolo como un Estado fallido, como un Estado que tiene que alterarse, que tiene que reinventarse, etcétera. Y de hecho necesitan un interlocutor con el que entenderse en Líbano, porque los acuerdos de explotación de todo ese gas que hay en el Mediterráneo, pues pasaba por eso. También se ha hablado de gas en la costa de Gaza, quiero decir, y eso para un país tan necesitado de energía es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Con lo cual yo creo que más que atacar a Irán, en el propio Irán, lo que están más centrados es en atacar a Irán y su brazo armado en Hezbollah, en lo que es el norte del Líbano, ¿no? Ellos no distinguen tampoco una cosa mucho de otra, ¿eh? O sea, nosotros sí, pero para los israelíes son todos una cosa y lo mismo.
Respecto a la forma de hacer la guerra, esto sí es muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, mañana participo en el CSDN en una charla acerca de gestión de opinión pública en tiempos de guerra, ¿no? Y una de las cosas que suelo hacer después con los alumnos, con coroneles, militares, generales, etcétera, es comentar cómo están cambiando las cosas. Y una cosa de ellas es el concepto de guerra, una guerra mucho más selectiva, una guerra más personalizada. O sea, lo del el golpe de los buscas, yo creo que es un antes y un después. Es decir, tú consigo que mi enemigo se identifique por sí solo. Es una auténtica locura aquello, ¿no? Los walkie-talkies, etcétera. Y cómo gestionar la opinión pública de ese golpe también, ¿no? Porque, como decía un compañero mío de trabajo en una agencia de publicidad, nada tiene más éxito que el propio éxito, ¿no? O sea, el cómo lo vendes, ¿no? Yo recuerdo que a mis creativos les decía, quiero algo mejor que un éxito, quiero que parezca un éxito. Bueno, pues lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa nueva manera de hacer la guerra a lo bestia cada vez es... digamos que se está pasando un poquito de moda. Digamos que romper cosas ya es una guerra del siglo XX. ¿No? ¿Para qué romper cosas si las puedes colapsar, si las puedes detener, si las puedes anular y posteriormente las puedes hacer tuyas? Bueno, pues pendientes de la escalada en Oriente Medio, pendientes también de la respuesta por parte de Israel. Vamos a conectar brevemente también con lo que acontece en directo. Está hablando en estos momentos el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hablando sobre la situación en Ucrania. Decía que ya no es suficiente con el 2% del gasto en defensa del PIB de los países aliados. Y además, ojo, porque advierte, dice que este invierno va a ser el más duro para Ucrania. Escuchamos las palabras de Rutte. Will do more to help Ukraine. Russia continues to carry out massive strikes against Ukraine's critical energy infrastructure. Ukraine could be facing its toughest winter since the full-scale invasion began. I pay tribute to the resilience and the bravery of the Ukrainian people and their armed forces. NATO allies are providing almost all military support to Ukraine. This is vital for Ukraine's stability and ability to stay in the fight. And I will be at Ramstein, together with Alex Stubb, at the table at Ukraine Defense Contact Group to press for more aid. I welcome Finland's continuous support to Ukraine. You have delivered a significant amount of support, over 2 billion euros in military aid. What Finland is doing helps save lives. And the more military support we give, the faster this war will end. President Stubb and I also discussed Russia's ongoing campaign of malign activities on Allied territory. And in that regard, I welcome the European Union's new sanctions regime targeting hybrid threats. In an unpredictable world, we stand together to defend our shared values. Escuchando las palabras de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, hablando del apoyo a Ucrania, hablando, como ven, con el presidente finlandés, con Alexander Stubb, sobre la ayuda de los aliados de la OTAN, también el gasto en defensa y, bueno, diciendo que va a ser el invierno más duro para los ucranianos. Miramos precisamente uno de los países más importantes de la OTAN. Ojo, porque Estados Unidos sigue en alerta con este huracán Milton, que ayer ascendía a categoría 5. Algunos hablan de que hoy incluso se puede alcanzar la categoría 6. Hay desde luego mucha preocupación en Estados Unidos, sobre todo en Florida, donde hablaba su gobernador Ron DeSantis en las últimas horas. Y ojo, porque hay decisión por parte del presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca acaba de anunciar que Joe Biden cancela su viaje tanto a Alemania como a Angola para manejar esta crisis, para manejar también la ayuda tras la tormenta. Biden cancela su viaje a Alemania, donde se iba a reunir con Macron, con Olaf Scholz o con Keir Starmer, precisamente para hablar sobre la situación en Oriente Medio y también sobre Ucrania. Sigue la preocupación en Estados Unidos. El
el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cancela su viaje a Alemania. Pendientes de las últimas horas, volvemos a mirar a Oriente Medio, volvemos a mirar en este caso a Israel. Te quiero preguntar, Miguel Ángel, por cómo crees que va a ser el contraataque, cómo crees que va a ser la respuesta. Ellos, primeros ministros, hablando de ataques a instalaciones nucleares, dicen que, bueno, que es el momento perfecto precisamente para atacar estas instalaciones y atrasar el programa nuclear de Irán. Otros hablan de instalaciones petroleras. Te quiero preguntar por esto y por el papel que está teniendo Estados Unidos. Si crees que está limitando e incluso atrasando la respuesta por parte de Israel. Bueno, se ha sabido que los barcos que están próximos, que creo que es la sexta flota, ayudaron a la defensa, al escudo ese de misiles que tienen los israelitas. Se ha sabido que los destructores que tienen aquí en la sexta flota, que lanzaron misiles de contramedidas contra esos 200 o 100 y pico cohetes o misiles o lo que fuese, ¿no? Entonces, el primer papel ya es importante, te ayudan a defender. ¿Va a intervenir en un ataque directo a Irán Estados Unidos ahora? Pues yo creo que no, y menos antes del 5 de noviembre. Después del 5 de noviembre ya veremos. ¿Pero va a ocurrir? Pues no va a ocurrir. ¿Y que le está parando los pies? Pues yo creo que también. Primero, a la administración actual no le interesa ahora un conflicto donde tenga que posicionarse clarísimamente del lado israelí, porque tiene en juego una barbaridad de votos pro-musulmanes en Michigan, que de ellos pueden terminar dependiendo el que Kamala Harris salga o no salga presidente de los Estados Unidos. O sea que importancia sí que tiene, ¿no? Y que a la administración Biden ahora mismo lo que mejor le interesa es que la cosa esté lo más calmada posible hasta el día de las elecciones. Entonces, el papel de Estados Unidos yo creo que ahora fundamentalmente es intentar que los israelíes no la líen más. ¿Van a atacar? Pues la verdad es que no tengo ni idea qué objetivo van a atacar, si van a atacar una base militar iraní, si van a atacar algún centro, alguna batería de lanzamiento antimisiles. De por hecho que no van a atacar una población civil, de por hecho que no van a atacar un pozo de petróleo, y van a hacer algún ataque a una central nuclear o zona de enriquecimiento de uranio. Bueno, pues yo creo que si lo hacen ya lo harán más con temas que son dentro de cada vez más seguros, que son ciberataques, que atacando a lo bestia, es decir, lanzando un misil. Y tampoco creo yo que eso vaya a ocurrir, y si ocurre antes del 5 de noviembre. Bueno, pues pendientes de cómo, de cuándo será la respuesta por parte de Israel. Son las preguntas que se hace todo el mundo, Diego, y las preguntas que te quiero trasladar a ti también. ¿Qué esperas de este bando, ¿no? ¿Qué esperas que haga Israel en los próximos días? Y si crees, como decía ahora Miguel, que van a atrasar este ataque masivo, una respuesta contundente a Irán hasta que tengan lugar las elecciones. Porque es verdad lo que decía Miguel, ¿no? Que a Estados Unidos no le interesa, desde luego, que este conflicto escale, pero lo que también es verdad es que cuanto más nos acercamos, más escala ya no solo el conflicto en Oriente Medio, sino también en Ucrania. Bueno, vamos. Yo voy a separar aquí la parte de Ucrania, que vamos a hablar luego sin ningún tipo de problema. Ahora mismo el tema de Israel, pues sí, encima de la mesa está no solamente que retrasen el ataque por un tema de Estados Unidos, que también, ¿no? O sea, estoy convencido que las elecciones en Estados Unidos tienen un peso específico. Fíjate que estamos hablando de la otra parte del mundo, pero tienen un peso específico en todos estos conflictos que es una barbaridad. Pero aparte de eso, no olvidemos que el alargar este tipo de conflicto, el hoy me atacas, el mañana te ataco, también hay un señor en medio de todo esto que se llama Netanyahu, que tampoco le viene mal, en el sentido de que cuanto más alarguemos, cuanto más prolonguemos este tipo de conflictos, cuanto más deje, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? No quiero que se malinterprete, que se me ataque, más capacidad de respuesta voy a tener con posterioridad. No creo, evidentemente, que ataque en ningún punto. Pues igual que Miguel Ángel, no tenemos una bola de cristal, ya nos gustaría saber estas cosas y entonces nos dedicaríamos a trabajar con James Bond, pero no sabemos exactamente dónde vamos, qué van a atacar.
Yo he apostado un poquito más por las bases aéreas, teniendo en cuenta pues un poquito las reminiscencias de conflictos anteriores, que era el primer punto de ataque. O sea, al final la aviación es lo primero que te va a entrar para luego entrar con infantería. En este caso, lo primero que tendrían que atacar, evidentemente, serían las bases aéreas. Pero sí, de una manera pues muy calculada, muy meticulosa, muy milimetrada, porque tampoco... La imagen internacional ahora mismo de Israel está bastante tocada. No creo que les interese para nada seguir socavando esa imagen de han atacado niños, ha muerto gente civil, tal. Evidentemente, eso no es una propaganda que ahora mismo le interese a Israel, ni muchísimo menos. Pero sí, evidentemente, darle en aquellos elementos que le pueden dar un golpe más certero, de una forma más rápida, que evidentemente serían baterías de misiles y la aviación. Va a ser eso. Quizás, hombre, de 5 de noviembre estamos hablando, hoy estamos a día 8, que nos falta aproximadamente un mes. En un mes esto no puede estar un poquito en barbecho, no va a estar ahí parado. Habrá algún rifirrafe, habrá algún tipo de dimes y diretes, que se suele decir, habrá un poquito de tú me has dicho, yo te he dicho, o yo te digo, pero desde luego algo importante y contundente, bueno, yo creo que ahora mismo a nadie le interesa en absoluto en este momento. Van a estar con mucha dialéctica, van a estar con mucho... Bueno, también habrá que ver qué llamamos ataque fuerte o no ataque fuerte. Pero vamos, que algún intercambio de algo sí que tendrán, pero vamos, sin mayores consecuencias. Nos hemos dado cuenta que en estas apenas 2 semanas o semana y pico, desde luego, tanto unos como otros tampoco es que hayan conseguido gran cosa. Sí que Israel ha conseguido objetivos mucho más importantes que los que ha conseguido en un momento determinado Irán, que no ha conseguido nada realmente. Israel, por lo menos, sí que ha eliminado aquellas cabezas de pensantes, vamos a llamarles pensantes, por decirlo de alguna manera, que como dirigentes de Hamas y de Hezbollah, pero en este sentido Irán no ha conseguido. Entonces, Israel pues seguirá poquito a poquito, muy cirujano, muy entrando a cortar, cose y se vuelve a ir, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber una cosa de impacto de no, hemos atacado con 200, no, va a ser mucho más selectivo. Eduardo, antes de cambiar de tema, te quiero trasladar a ti también esta cuestión. ¿Cómo crees y cuándo crees que se puede dar esta respuesta por parte de Israel? También, ¿cuánto tiene que ver Estados Unidos en que esta respuesta, este contraataque, se esté postergando? Pues en la segunda parte de tu pregunta está implícita la primera, porque yo creo que hasta que no se den las elecciones en Estados Unidos, aquí no se van a mover muchísimas piezas. Y no se va a mover porque no interesa, como ha señalado Diego, a nadie en este momento. La administración Biden no está en absolutamente nada interesada porque en los últimos días ya, antes de las elecciones, trasladar un debate que han planteado en términos bastante emocionales, bastante ideológicos, a un debate en términos de seguridad global y de conflicto militar con amenaza, pues cambia completamente las circunstancias de la reflexión en torno al voto. Mientras estemos debatiendo sobre cómo queremos que sea América, nuestra manera de pensar, el modelo interior de seguridad social que tengamos o no tengamos, cómo vamos a organizar ese futuro, pues las cosas van a favor de Kamala Harris, ¿no? Indudablemente. En el momento en que se piense quién va a ser la persona que va a tener a 2 metros de distancia a un señor con un maletín que puede decidir la guerra, es decir, voy a votar al presidente que tiene que estar aquí al frente en una situación catastrófica, pues yo creo que eso va en contra de Kamala Harris, por su inexperiencia, por su perfil, por muchas cosas, ¿no? Y también por algo que se ha señalado aquí en otras ocasiones, es que Trump al final no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra. Un presidente que curiosamente, pues a lo mejor era un poquito perro ladrador, pero verdaderamente era poco mordedor, como buen negociador. Yo insisto que la condición de empresario negociador está muy por delante de la de político en la manera de pensar de Donald Trump. Respecto a dónde va a haber golpes, pues yo sí creo que
vuelvo a insistir, ¿no? Que va a haber actividad y va a haber mucha actividad en el Líbano. En el Líbano la tiene que haber y digamos que va a ser la espita de la tensión que sigue latente entre Irán e Israel. Yo creo que en un conflicto hay, igual que en la pirámide de Maslow, diversos niveles, ¿no? Y en el conflicto, en el caso de Irán e Israel, pues están bastante abajo todavía. Es decir, la primera fase es destrucción de infraestructuras, amenazas, como ha señalado Miguel, troyanos que te aceleren las centrifugadoras de uranio y te las rompan, este tipo de cosas, ¿no? El segundo nivel ya no son solamente las infraestructuras, sino los escenarios militares, lo que ha señalado Diego, ¿no? De bases militares, lanzaderas de cohetes, etcétera, etcétera. En la tercera ya se mete la población civil. Y en la cuarta, una vez que ya tienes este tercer nivel de la pirámide de Maslow, está el ataque nuclear, ¿no? A instalaciones nucleares in situ o con misiles con poder nuclear, ¿no? En ese sentido, en esa pirámide de Maslow, y con esto me anticipo un poco la reflexión de Ucrania, Ucrania está bastante más arriba de lo que puede estar ahora, el conflicto entre Irán e Israel. Pero esto solo lo sabremos después de las elecciones, después de la publicidad, como se suele decir. ¿Por qué? Porque Trump va a apoyar a Israel de una manera mucho más decidida de lo que lo haría Kamala Harris, que trataría un poco de embridarlo, aunque con todo y con eso yo soy de los que creen, e insisto en esto, en esa maravillosa frase del credo legionario: al grito de a mí la legión acudirán todos y con razón o sin ella ayudarán al legionario que pida auxilio, ¿no? Y en este caso, aunque no tenga razón Israel, van a acudir con todo, como han acudido, como ha señalado Miguel, colaborando en el escudo de hierro cuando han atacado hace unos días, ¿no? Bueno, pues precisamente mirando a Estados Unidos y a Israel, vamos a mirar a informaciones que aparecen en las últimas horas en la CNN. Estoy leyendo ahora en Times of Israel precisamente un poco cómo está la relación entre Biden y Netanyahu. Está hablando en un libro el propio Bob Woodward, uno de los periodistas más conocidos, que dice, bueno, pues que en medio de esta escalada en Oriente Medio, al parecer Joe Biden habría insultado en varias ocasiones al propio Netanyahu. En un libro que se va a publicar en los próximos días, que se llama Guerra, directamente ofrece una mirada poco común a las conversaciones entre ambos líderes. Por ejemplo, para que se hagan una idea, Biden habría llamado a Netanyahu hijo de puta, dice que Netanyahu es un mal tipo y además dice que Putin es malvado. Al parecer, bueno, en estas conversaciones, sobre todo después de la entrada de Israel en Rafah o incluso también después de atacar a algunos de los altos cargos de Hezbollah, decía el propio Biden que, bueno, que Netanyahu es un maldito mentiroso, que es un mal tipo y que además no tiene ningún tipo de estrategia. Todo esto además se filtra en un día en el que, por cierto, Axios hablaba sobre que Estados Unidos cada vez desconfía más de Israel, que bueno, no se fía ni de la respuesta de Irán, ni tampoco de lo que pueda terminar haciendo el Líbano en estos ataques contra Hezbollah. Te quiero preguntar por esto, Miguel Ángel, ¿cómo está la relación entre Estados Unidos e Israel? Se lo preguntábamos hace unos minutos al portavoz del gobierno, por cierto, que enseguida podrán ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube. No le ha sentado muy bien esta pregunta, pero es verdad que cada vez hay más informaciones que hablan de un distanciamiento, ¿no? De que la administración Biden pues está enfadada y sobre todo está perdiendo poder sobre Netanyahu. Sí, Miguel Ángel, me parece que está silenciado, a ver. Perdón, independientemente de lo que diga el gobierno español, es una patrulla de tonterías de manera constante. La situación de Israel con Estados Unidos nunca puede ser mala. El lobby judío en Estados Unidos es demasiado importante. Cuando hablamos del lobby judío hablamos en todos los sentidos, no solamente político, industrial, de decisiones en Wall Street. Es decir, es imposible que una administración se lleve mal con Israel porque iría en contra de todos los intereses personales que puedan tener, no digo ya de los intereses propios de la nación. Le caerá bien, le caerá mal, le estará fastidiando, le habrá insultado o no le habrá insultado, pero cualquier cosa que ocurra en esos términos va a quedar.
Entonces, a mí solo me han echado una vez de un hotel. Y fue una vez que volaba desde Kentucky a Nueva York y me dijeron que me habían cancelado el hotel porque llegaba Netanyahu en ese momento y que todo el hotel fuera. Eso no lo han hecho con otros sitios. Yo he dormido en determinados hoteles donde había mandatarios y a mí nadie me ha echado. ¿Qué tipo de relación tendrán como para que ellos puedan echar a todos los hoteles de un hotel bastante bueno, además de Nueva York? Pues no le demos más vueltas a eso. Van a ser positivas, pase lo que pase y del modo que pase. Otra película ya está en que, bueno, lo que has comentado de Bob Woodward, me ha llegado una noticia de New York Times que dice también, que me ha parecido muy graciosa, que Trump había hablado 7 veces una vez que había dejado la Casa Blanca con Putin, cosa que es una deslealtad importante. Y ya a modo de chascarrillo, que le había enviado test contra el COVID porque Putin no tenía test y entonces los americanos sí se los había enviado Trump. O sea, llega un momento donde determinados presidentes hacen determinadas cosas que suelen ser y que parecen propias de que alguien que está sentado y que tiene ese nivel de poder sobre el resto de la población nunca debería hacer. Por lo tanto, esperémonos de a partir de ahí cualquier tipo de cosas de cualquier persona, aunque se siente en el Oval. No pensemos que por el hecho de sentarse en la Casa Blanca están hechos de diferente manera, que tienen sangre diferente a la nuestra o que sencillamente son más listos que nosotros, sin más. Y lo siento para los que no sean españoles o los que no piensen como yo, pero mira lo que tenemos nosotros en la Moncloa. Sí, desde luego que somos un buen ejemplo, iba a decir, de capacidad, de incapacidad. Bueno, cada uno que lo valore como quiere, si está o no más capacitado que lo que tenemos en Moncloa. Te quiero preguntar a ti también, Diego, por el papel de Estados Unidos en este conflicto y sobre todo estas informaciones que no es la primera vez que aparecen, de que Biden se ha enfadado en muchas ocasiones con Netanyahu, le ha llamado, le ha gritado, pero bueno, como decía Miguel Ángel, pues al final es su mayor aliado en Oriente Medio, ¿no? Tiene muy difícil ya no solo romper relaciones, sino también controlar o limitar sus respuestas o sus ataques, ¿no? Es muy difícil, bueno, pues ser amigos y al mismo tiempo decirle lo que hace mal, ¿no? Es complicado. Sí, a ver, desde luego Biden no es un ejemplo, como otro que hemos hablado también aquí, que se acaba de hablar ahora mismo Miguel Ángel, ¿no? En este sacrosanto país, ¿verdad? No es ejemplo, evidentemente, de diplomacia siquiera. O sea, ¿cuántas veces no nos ha sorprendido diciendo una cosa, por ejemplo, de China y luego haciendo otra, y luego haciendo otra, y luego haciendo otra, ¿no? Entonces, bueno, como se suele decir, cambiando de opinión. En este caso, con Netanyahu, a mí no me extrañaría que se llevara ni bien ni mal. Yo creo que es que está más que nada pendiente de qué se me ocurre hoy. Yo creo que es que, francamente, y esto sí que no lo digo en broma, yo creo que no se acuerda lo que dijo ayer. Entonces, bueno, según le viene el aire, pues se enfada o se deja enfadar. Así que la administración en este sentido debería pararle un poquito los pies y tener en cuenta efectivamente que el lobby judío es demasiado importante en Estados Unidos como para dejárselo perder o que este tipo de cosas salgan a la luz. Esto le hace un flaco favor, obviamente, a las próximas elecciones, por supuesto, pero además no olvidemos que, sea quien sea, Estados Unidos siempre ha sido un aliado y además es la patita más, bueno, la patita no, realmente quien puede defender más los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio es Israel. Entonces, no te queda otra más que llevarte bien. No te queda otra. Sí que podríamos decir que Netanyahu también tendrá lo suyo, no digo que no, yo no lo conozco personalmente, ni me he ido de cañas con él, tendrá lo suyo seguramente, pero desde luego el enfrentamiento que tiene con Biden, yo particularmente no creo que lo vaya a tener con Donald Trump. Donald Trump en este sentido que sea un poquito más, temple un poquito más la situación, aconseje de una manera, vamos a decirlo, un poco más práctica, no con esa, no voy a decir bravura o con ese pronto que puede tener Biden, que seguramente también lo tenga, ¿de acuerdo? O que Kamala le va a seguir el mismo camino. Pero yo creo que va a ser más templada la relación con Trump en el caso de que el día 5 gane las elecciones que con la administración de los demócratas, ¿no? No olvidemos que, como he comentado antes, que Israel siempre ha sido
la puerta o, digamos, quien apuntala las acciones de Estados Unidos en Oriente Medio, pero también es verdad que Israel es quien apuntala en gran medida a los presidentes que se van colocando en la Casa Blanca. Pues pendientes de la Casa Blanca, pendientes también de si Biden está haciendo un favor o no a Kamala Harris cuando, como decimos, ¿no?, se están filtrando este tipo de declaraciones con insultos de Biden hacia Netanyahu. No es la primera vez tampoco que Biden hace esto. Por ejemplo, con Vladimir Putin hemos visto pues, que esto ha ocurrido en varias ocasiones. Eduardo, te quiero preguntar por esto, si le puede pasar factura también a la actual vicepresidenta. Pues fíjate, yo pienso que es un paso más calculado de lo que en apariencia podríamos pensar. ¿Por qué? Porque se trata de un ataque totalmente personalizado. El hecho de Woodward no es cualquier periodista, o sea, me he encontrado esta mañana y voy a hablar de esto, ¿no? Y en un periódico como el que estamos hablando, ¿no?, con tanta influencia. Entonces, esa distinción por parte de los demócratas entre lo que es el Estado de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y el dirigente que tienen en este momento en suerte, es algo que al Partido Demócrata le interesa, porque de esta manera atiende a sus dos audiencias. La audiencia musulmana, como decía Miguel, pues puede ser absolutamente determinante a la hora de ver con un puñado de votos quién gana, ¿no? Y oye, que si alguien se acuerde del padre o de la madre del presidente de Israel unos días antes de las elecciones, pues puede ser bien recibido por parte de los musulmanes en Estados Unidos. Y hemos de tener en cuenta que a diferencia de Israel, la opinión pública judía norteamericana es bastante más liberal, es bastante más ilustrada en muchísimos casos. Señalaba Miguel, es que están en todas partes, sí, están en la comunicación, también están en las universidades, ¿no? Las mentes pensantes preclaras, muchas de ellas son judías, ¿no? Entonces, el que diga, pues, este señor no me gusta, es como si me dicen a mí, el presidente del gobierno de tu país, pues está, digo, bueno, vale, no te estás metiendo con mi país, ¿no? Pero no me estás faltando a mí directamente, ¿no? Con lo cual, digamos que, pues bueno, pues es una filtración, entre comillas, muy diplomática y muy adecuada al momento en el que está ahora Estados Unidos, previo a unas elecciones presidenciales. Pues precisamente mirando a estas elecciones presidenciales, mirando a estas filtraciones, bueno, seguimos conociendo precisamente más detalles. Lo decía ya precisamente Miguel Ángel hace escasos minutos, y es que se ha conocido que el expresidente Donald Trump ha hablado en secreto con el presidente Vladimir Putin hasta 7 veces desde que dejó el cargo. Es lo que está informando en estos momentos New York Times. Son filtraciones del libro de Bob Woodward, que dice que incluso mientras estaba presionando a los republicanos para bloquear la ayuda militar a Ucrania, estaba en contacto con Vladimir Putin. El libro titulado War, y cuya publicación está prevista para la próxima semana, describe una escena a principios de 2024, cuando el expresidente ordenó a un asistente que saliera de su oficina para poder realizar una llamada telefónica con Vladimir Putin. Este asistente dijo además que es posible que ambos hayan hablado media docena de veces más desde que Trump dejó la Casa Blanca. Este libro también informa, esto ya es la nota curiosa, de que Trump, mientras todavía estaba en el cargo a principios de la pandemia de COVID-19 en 2020, envió en secreto a Putin lo que entonces eran pruebas poco comunes para detectar el virus para el uso personal de ruso. Básicamente le dio un test para medir, para evaluar si tenía o no COVID-19. Putin, que ha sido descrito como particularmente preocupado por estar infectado en ese momento, instó a Trump a no revelar públicamente el gesto porque podría dañar al presidente estadounidense. Le decía a Putin: no quiero que se lo digas a nadie porque la gente se enojará contigo, no conmigo. Estas revelaciones plantean nuevas preguntas sobre la relación entre Trump y Putin. The New York Times ha obtenido una copia de este libro que, como decimos, filtra ya no solo insultos de Biden a Netanyahu, sino también una relación entre Trump y Putin. Habrían hablado hasta 7 veces desde que dejó el cargo el expresidente y actual candidato republicano. Precisamente vamos a mirar a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Te quiero preguntar también por esta cuestión, Miguel, has tirado el hilo, yo he tenido que seguir buscando un poquito. Te quiero preguntar tanto por esta relación entre Trump y Putin como cómo está la situación también en Ucrania, ¿no? El foco está puesto en Oriente Medio mientras Rusia está avanzando, tomaba Ugledar, ahora se acerca a Prokrovsk. Vemos avances
muy importantes por parte de las fuerzas rusas. Otra vez estamos muteados, Miguel. Ahí ya estamos. Perdón, tengo que reconocer que he tenido que buscar en el mapa el pueblo ese, porque no había escuchado hablar de él en mi vida. Estamos llegando a un conocimiento de la geografía ucraniana que no sé si lo tenemos de la de nuestros propios países, pero bueno. Pero cuando lo ves en el mapa te das cuenta que bueno, está más cerca de Donetsk, que es una zona, una ciudad clarísimamente prorrusa. De hecho, sin más, el equipo de fútbol, que es el que gana siempre la liga ucraniana, pues no juega en Donetsk, se llama en Donetsk, pero no juega en Donetsk porque nadie quiere ir allí. Y está bastante lejos de lo que se considera una línea clara de avance del ejército ruso, que es el río Dnipro. Entonces, este tipo de conquistas, este tipo de avances, con este sacrificio tanto humano como en material, no sé yo si a alguien le merece la pena. Entonces, bueno, yo no le doy mayor importancia. Es un nudo de comunicaciones. Bueno, pues lo será, pero tampoco tengo tan claro que sea un nudo de comunicaciones tan extremadamente importante. Será más bien local o, como decimos en España a veces, comarcal, ¿no? Pero luego la relación de Putin con Trump, desde luego a mí me parece preocupante si Trump llega a ganar las elecciones. Cuando él dice la guerra se acaba en 5 minutos, sí, también la acaban los actuales, le entregan toda Ucrania y se acabó. Pero si eso ocurriese, lo que generaría, independientemente de un conflicto en Ucrania o no, lo que generaría es un conflicto grandísimo con los occidentales, con sus aliados occidentales principales, es decir, los europeos. Y eso yo creo que a nadie en el mundo occidental le interesa. El prorruso quiere las cosas para Rusia, pero no sé, yo he nacido cuando todavía había telón de acero. Yo he visto ya, siendo bastante mayor, la caída del telón. No creo que nadie quisiese vivir en lo que se ha sabido que era el telón de acero, o sea, la otra parte del telón de acero del muro, ¿no? Entonces, el darle demasiado poder por parte del presidente norteamericano al presidente ruso, yo creo que es muy peligroso, primero para el mundo civilizado y después para la relación entre Europa y Estados Unidos. Puede ocurrir, sí, pero yo creo que Trump es una persona totalmente impredecible e irascible. Bueno, pues pendientes de lo que haga Trump, mientras vamos conociendo más detalles, lo comentábamos hace escasos minutos, hasta 7 contactos que habría habido desde que dejó la Casa Blanca el candidato republicano. Diego, te quiero preguntar también sobre la situación en Ucrania, donde, como decimos, Rusia sigue avanzando, sobre todo en Donetsk. Sí, a ver, el avance ruso era inevitable. O sea, ya llevan meses que es presión, 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 avance, avance, avance. Es verdad que está costando muchas vidas y mucho material. Está desapareciendo, bueno, han perdido bastante armamento, las dos partes, pero realmente Rusia pues está en clara mayoría. O sea, francamente, el avance es... Todas las semanas nos levantamos o todos los días nos levantamos con un pasito más y algún pueblo más que se une. Me uno a Miguel Ángel, que tampoco sé muy bien qué tanto es un nudo de comunicaciones tan importante cuando creo que he leído que tiene apenas 6 o 7 mil habitantes, ¿no? Es como fuera pues casi como Peñafiel aquí en España, ¿no? 6.000 habitantes, una cosa así. Entonces tampoco es que sea una cosa excesivamente... creo, importante, pero bueno, es un paso más y es un bastión que también, pues dentro de ese acuerdo de paz que pudieran llegar en un momento determinado, pues evidentemente toda esta zona se quedaría dentro de lo que sería Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito más que para mí, ese trocito de pastel que me voy llevando. Con respecto a si estos, no sé, los avances van a seguir en esa línea. Pues sí, al fin y al cabo es tan abierto el frente que tienen, vuelvo a repetir, son más de 1.000 kilómetros los que tienen abiertos de frente, que todos los días se incorporará algún pueblecito más, o alguna villa más, o alguna ciudad más, ¿por qué no?
no olvidemos que Ucrania está cansada. Ucrania ha perdido hombres a expuertas. Y todos los días mueren muchos. Entonces, de hecho, todavía tengo pendiente el documental que comentaba el otro día Eduardo, que no me ha dado tiempo todavía a verlo, pero vamos, a ver si esta semana encuentro un ratito y le echo un vistacillo. Pero, desde luego, estamos hablando de un avance que es imparable. Entonces, cuanto antes se den cuenta esto, señor Zelensky, menos territorio tendrán que ceder en la posible negociación a medio plazo. Por eso te quiero preguntar, Eduardo, tanto estos avances imparables de Rusia, hablamos de Vuhledar, hablamos también de Prokrovsk, cada vez más cerca de tomar estas zonas, estos bastiones que son fundamentales para la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania y, bueno, pues además viendo pues estos vínculos entre Trump y Vladimir Putin. ¿Cómo ves la situación en el frente, Eduardo? La situación en el frente, si tuviera que expresarla con una metáfora, sería un combate de boxeo entre un gran peso pesado, quizás no demasiado ágil, pero un peso pesado, y un peso medio muy bravo. Lógicamente, ese peso medio es Ucrania. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? Rusia está procurando llegar al clinch. No necesita dar un KO. Probablemente, a lo mejor no tiene ni siquiera la suficiente fuerza para conseguir ese KO, ¿no? Pero sí sabe que cada enfrentamiento, cada clinch supone un desgaste y ya son 2 años largos para ese peso medio y al final, aunque sean los puntos, va a ganar. Yo soy de los que creen que cada día que pasa en este conflicto ya es un muerto inútil más. Yo creo que, yendo a la primera parte de tu pregunta, ¿no? Han hablado 7 veces, bueno, y como diría Cristo, 70 veces 7, ¿no? O sea, es que por otros canales y con otras personas, ¿no? Pero para que Donald Trump diga en una semana esto lo arreglo yo, es porque ha tenido que hablar mucho, largo y tendido, y muchos expertos y mucha gente, ¿no? Básicamente, yo creo que el planteamiento que tendrá la administración de Trump será lo tuyo es tuyo, como siempre ha sido así, te quedarás con Lugansk, te quedarás con Donetsk, te quedarás con Crimea, ese suelo va a ser ruso, hay que entenderlo, en las guerras pasan estas cosas, hay países que pierden territorio, Egipto perdió el Sinaí en la guerra de los 6 días, después con la negociación, después de la guerra del Yom Kippur lo recuperó. O sea, las fronteras tampoco es una cosa que permanecen inalterables. Sí, es cierto, y siempre lo digo, ¿no? Que no existe ninguna frontera que no esté escrita con sangre. Esta no tiene por qué ser otra cosa. Yo creo que Donald Trump dirá, mira, vamos a llegar a un acuerdo, yo voy a forzar que este señor Zelensky, que luego hablaremos porque ha hecho una cosa que a mí me dejaba alucinado, pero no me quiero meter todavía en ello. Vamos a hacer una cosa, vamos a fijar unas fronteras, vamos a establecer un armisticio, ni siquiera tenemos que firmar una paz, sino un alto el fuego, como en Corea o como en donde quiera que hayamos estado recientemente, ¿no? Un armisticio, porque ni Putin se va a sentar a firmar la paz, ni Zelensky se va a sentar, o sea, no, es que no pueden hacerlo, ni ante su público ni ante ellos mismos, ¿no? Y eso sí, me vas a dejar, querido Putin, que yo recomponga el país. Y recomponer el país es que mis empresas y BlackRock y absolutamente todos pues contribuyan, saquen dinero, el dinero que no estoy sacando vendiendo armas lo voy a sacar por este lado. Y luego voy a rearmar con un ejército convencional, nada del otro mundo, pero potente, como el que tiene, por ejemplo, Corea del Sur, muy potente, pero no nuclearizado, a Ucrania para que sea un enemigo potencial, pues bueno, que te lo pienses un poquito antes de atacar, ¿no? Con todo y con eso, yo no creo que Putin se le quite nunca de la cabeza la idea de que Ucrania forma parte del territorio ruso. O sea, yo creo que eso lo tienen en el ADN. Y como él, millones y millones de rusos, ¿no? Y será un ejercicio de paciencia a la espera de que se den las circunstancias para volver a crear esa Rusia en la que sueña. Yo creo que Putin es, en sus decisiones y en sus actitudes, mucho menos racional de lo que pensamos y más emocional. Como decía, digo, no es gente distinta de nosotros, no tiene por qué ser ni más lista, ni más inteligente, ni más emocional. Es como nosotros, el hecho de la Casa Blanca que decíais antes, ¿no?
estoy aquí, ya soy Dios, ¿no? Pues no, pues al final este señor sigue con esos tics desde que era agente de la KGB, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la solución al problema, que no es una solución positiva, pero es una resolución. Vamos hacia una resolución. Respecto a Europa, yo sí me gustaría decir una cosa, y es médico cúrate a ti mismo, ¿no? En vez de estar pensando en soltar 50.000 millones para la defensa de Ucrania, hazte ver lo que tienes tú para defenderte a ti mismo, porque cualquier día nos encontramos en Finlandia o en Lituania o en Estonia, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a tirar? Pues no sé qué les vamos a tirar. Tendremos que regalarles a todos los rusos buscapersonas o algo así, porque si no, no hay otra manera de ganarles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Europa está haciendo un ejercicio que a mí particularmente no me gusta nada, y es el hecho de cuestionar dramáticamente el veto de Orbán a que den dinero a Ucrania, y tratando de implementar una medida legal al uso ad hoc, cambiando absolutamente todos los planteamientos de Europa, ¿no? O sea, si estas son las reglas del juego, no las puedes cambiar en el momento en que no hay un consenso. Vamos de consenso, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Y si no, hagamos más Europa y entonces el problema se disolverá por sí solo. Insisto, creo que cada día que pasa hay un muerto de más en esta guerra. Hay una cosa que yo he aprendido de los militares, y es que un militar solamente se puede meter en un conflicto si tiene una oportunidad al menos de salirse con la suya y evitar las muertes de los suyos también en el intento, ¿no? Aun sabiendo que tendrá bajas, ¿no? Y esto es un ejercicio un poco frívolo. Luego hablaremos de Zelensky y te diré qué es lo que me ha dejado de piedra, ¿no? Pues Eduardo, nos vamos a quedar sin tiempo, vamos a tener que hablarlo otro día porque termina todo el Geopolítica, pero nos guardamos estas preguntas sobre Zelensky y el plan de la victoria. Muchísimas gracias a los tres, Eduardo, Diego, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros un día más, un placer. Buenas tardes, buen día. Y un lujo. Igualmente, Eduardo. Nosotros terminamos mirando a últimas horas, todos pendientes del ataque, de la respuesta de Israel. Ojo, porque tenemos más detalles. Jerusalem Post descarta ataques a instalaciones nucleares. Es la última hora en estos momentos, y es que, según se informa, Israel planea concentrar sus ataques en las bases militares y de inteligencia iraníes, incluidos emplazamientos de misiles y drones en lugar de su programa nuclear. El cambio se produce en un momento en que los funcionarios israelíes buscan evitar una escalada hacia una guerra regional más amplia, a pesar de los recientes ataques con misiles iraníes. Netanyahu ha priorizado durante mucho tiempo la neutralización de las capacidades nucleares de Irán, pero varias fuentes dicen que Israel, en cambio, apuntará a infraestructura militar crítica. Jerusalem Post descarta ataques a instalaciones nucleares, eso sí, habla de instalaciones a bases militares y sobre todo de inteligencia de Irán. Muy pendientes de la respuesta por parte de Irán. Ponemos el foco de nuevo en la economía, hacemos una pausa, unos minutos, y comienza Rolling Stocks. Seguimos en Negocios Televisión con Alma Navarro.